Bienvenidos a nuestro espacio formativo. En esta oportunidad les hablaré de cómo seleccionar contactores desde la página web de la empresa Automatronic. Pasamos entonces al tema 4. Hablamos entonces de criterios de selección. Ya tenemos una mejor apreciación de lo que son los contactores, cuáles son sus principios de funcionamiento a través de describiendo sus accesorios. Vamos entonces a establecer unos criterios de cómo seleccionar desde un punto de vista técnico, específicamente contactores de uso industrial. Uno de los primeros criterios de selección que debemos definir es el número de polos. A pesar de que existen contactores de un solo polo, normalmente en el mundo industrial hablamos de contactores bipolares que manejan dos contactos de potencia, los tripolares, tres contactos de potencia. Hay tripolares con un contacto que no maneja potencia, pero sí lo podemos utilizar para el control, para que sea parte de los sistemas de control. Y los tetrapolares son cuatro fases que se manejan a través del contactor. Un segundo criterio entonces es la cantidad o los números de contactos auxiliares. Aquí vemos dos ejemplos, mucha variedad. Es importante entonces revisar los catálogos del fabricante para saber con cuántos contactos puedo contar. Le puedo instalar a un contacto. En el caso de la figura tenemos entonces un contacto normalmente abierto y un contacto normalmente cerrado. Entre 13 y 14 está normalmente abierto, de 21 a 22 normalmente cerrado. Un poco para ir conociendo porque este código de identificación, el 1 del número 1314, el primer número del 114, 14, 13, ese 1 representa que es el primer contacto. El 22 y 21, 21 a 22, el segundo contacto. Si hubiese un tercer contacto, entonces sería 31 o 21 si está normalmente cerrado, o 34, 33 y 34 si estuviera normalmente abierto. Precisamente entonces el segundo número, 3 y 4, indica que el contacto es abierto. Si es 1 y 2, el contacto está cerrado. En el otro ejemplo vemos dos contactos normalmente abiertos, entonces 13 y 14 normalmente abiertos, y 23 y 24. Si el tercer contacto estuviera abierto, debería ser 33 y 34. Un tercer criterio de selección, según la protección de los contactos. Hay contactores que vienen con protección, pueden ser utilizados en ambientes severos. La protección es contra el polvo y hasta ciertas sustancias químicas, ¿no? Y la humedad, también la humedad es importante. Entonces, es importante conocer eso porque en el ambiente industrial hay ambientes que son severos. Si utilizamos contactores normales, vamos a presentar muchas fallas a nivel de la protección de los contactos. Entonces, si seleccionamos un contactor para ambientes severos, vean que en la imagen hay varias. El uno que está no protegido, aunque aparecen dos contactos protegidos. Cuando no están encerrados en ese rectángulo, significa que están protegidos. Cuando existe el rectángulo, están protegidos. Cuando no están, no están protegidos. En el caso de cuando están protegidos, entonces vemos dos. También hay una caja especial que le brinda más seguridad a este tipo de contactores. Aparte que los contactos están protegidos contra polvo, la humedad, hasta ciertas sustancias químicas, está protegido también con tierra. Cualquier cortocircuito que se haga, que pueda existir en alguna de las fases o alguno de los bloques, drena directamente a tierra, ahí protegiendo, por supuesto, los contactos. Un cuarto criterio de selección es según el tipo de los bornes, donde tengo que conectar el cable, ya sea de control o ya sea de potencia. Hay dos tipos, tipo de terminal con resorte. Introduce un destornillador, el cable. Al ponerle el destornillador se abre una compuerta que permite la entrada del cable. Una vez que saco el destornillador, ese
ese cable queda fijo sin necesidad de tornillo, que es el caso de terminal de tornillo. Aquí en la figura podemos ver los modelos, los mini contactores, igual de 3 polos ambos. Los mini contactores pueden manejar carga de entre 6 y 16. Los contactores como tal pueden llevar hasta 630 amperes. En el caso de terminal por tornillo, son ampliamente utilizados. Necesitamos un destornillador de estría para hacer la conexión de cada uno de los cables, ya sean los cables de control o los cables de potencia. De igual manera vemos un mini contactor de 4 polos y su rango de acción entre 6 y 16. Precisamente el quinto criterio de selección es según el tamaño. Podemos tener mini contactores de solo un polo. Aquí normalmente no son de uso industrial, pero es importante conocerlos. 2 polos también. Contactores normales, contactores de uso severo y contactores de bajo consumo. Continuamos entonces con los criterios de selección. El sexto criterio de selección precisamente habla del ambiente donde se va a montar, donde se va a instalar el contactor. Ya lo mencionamos, uso en general, y contactores en uso de ambiente severo para protegerlo del polvo y de la humedad. Y bueno, también ciertos líquidos corrosivos. Evitar que esos líquidos corrosivos dañen los contactos internos del contactor. Un séptimo criterio de selección, entonces tiene que ver con la potencia reactiva. En este caso estamos hablando de contactores utilizados en bancos de condensadores. En este caso hablamos de bobinas que están conectadas en 220, o la carga, la potencia, en 230 voltios AC y en 440 voltios AC. Se pueden conseguir comercialmente contactores para manejar bancos de potencia entre 7, 9,5, 11, 14, 17, 22 y 35 kilovoltiamperios reactivos. Para el caso de los 20, entonces 12,5, 16,7, 21, 27, 32, 43 y 67 kilovoltiamperios reactivos. Más adelante vamos a hablar un poco sobre este tipo de aplicación de contactores en uso en condensadores, para manejar bancos de condensadores. Otro criterio de selección es el tipo de corriente. La gama de contactores para los diferentes tipos de corrientes es muy grande. Van corrientes de 6, 9, 12, 25, 100, 115, 250, 500, 630 amperes. Es uno de los criterios más utilizados para poder seleccionar un contactor de uso industrial. El tipo de montaje, un buen criterio. Si se puede fijar en DIN o si se fija directamente a los tableros por tornillo. El voltaje de la bobina, también otro de los criterios también importantes. ¿Cuál es el voltaje que va a manejar la bobina? Tanto si es en tensiones alternas, corriente AC, sin corriente directa, o si son corriente directa de bajo consumo. Una gama muy amplia para los diferentes voltajes de control, para la bobina C, 24, 32, 48, 110, 220, 440, 500 voltios así. En el caso de C, 12, 24, 36, 250 y 440 voltios. Bajo consumo, ves que comienza de los 5 voltios. Cuando uno ve la identificación de los 5 voltios, ya estamos hablando de voltaje de control a nivel de microelectrónica. 5 voltios puede manejar directamente un microprocesador a este contactor. Como es de bajo consumo, por supuesto puede manejar cargas como las que estamos viendo en el criterio de selección número 8, que es una corriente de 630. El 11º criterio de selección, entonces hablamos de la potencia que consume la bobina. Es importante para la gente
que hace tablero. Si tiene muchos contactores, pues hay un notable ahorro de energía por cada uno de los contactores que seleccione. Es importante entonces conocer qué potencia consume una bobina una vez que están energizadas. En el caso de contactores con bobina C, estamos hablando de 4,5 voltios amperios. En el caso de bobina de C, hablamos de 3 vatios. Y en el caso de bobina de C, pero de bajo consumo, hay un ahorro significativo de 3 vatios, pasan a 1,8 vatios. Continuamos con los criterios de selección técnica de los contactores. Vamos a ver entonces la importancia de este criterio, es el uso que se le va a dar al contactor. Existe mucha confusión entre un contactor y un relé, se nota normalmente a nivel industrial, un poco por desconocimiento, un poco por la asociación. Los contactores y los relés funcionan de la misma manera, tienen bobina, tienen contacto, pero la diferencia clave está en este criterio de selección número 12, que habla de dónde se emplea o dónde se usa el contactor. Entonces hay criterios de uso según la aplicación que se va a hacer. Por ejemplo, en el caso de que agarre un contactor y lo quiera utilizar para manejar cargas que no sean inductivas, por ejemplo, resistencia, o que sean ligeramente inductivas, hornos como los hornos de resistencia, con factores de potencia de casi al 1, 0,95. Entonces, en ese momento, ese contactor puede ser empleado en categorías AC1. Si el contactor, debo seleccionar contactores que cumplan con el uso para categoría AC1, menos de carga resistiva. Si necesito entonces, son motores de anillos rosantes, lo quiero arrancar, lo quiero frenar en contracorriente, ya comienza un poco el uso a ser un poquito más severo. Funcionamiento por sacudida, entonces el contactor que debo seleccionar es una categoría que aguante la categoría de uso AC2. Cuando quiero arrancar y parar motores de jaula ardilla, recomendados son contactores que cumplen con la categoría de uso AC3. Ahora, este mismo motor de jaula ardilla, ahora quiero frenar por contracorriente, no un frenado libre como el AC3, o que el funcionamiento por sacudidas, por ejemplo con el manejo de bombas, es un poquito más severo, y la categoría a seleccionar importante es AC4. Se crean otras nuevas categorías, como por ejemplo la AC5A y la AC5B. Tiene que ver con iluminación. La AC5A tiene que ver para manejar lámparas de descarga, y la 5B para lámparas incandescentes. Las lámparas de descarga cada día son más usadas. Se utiliza un vapor para hacer la conducción de corriente y hacer la generación de la iluminación. Hay muchos tipos. En el caso de que queramos utilizar los contactores para manejar iluminación, debemos entonces discriminar cuál de las dos categorías necesitamos. AC3, AC5A para lámparas de carga, o 5B para lámparas fluorescentes. De igual manera, aparece la categoría AC6A y AC6B, una para cuando utilizo el contactor para energizar transformadores, o para energizar o desenergizar condensadores. Es importante diferenciar de que no es lo mismo utilizar un contactor para categoría C1 cuando las cargas son inductivas, AC3 cuando son, AC1 cuando las cargas son resistivas, AC3 cuando las cargas son inductivas con un motor jaula ardilla, y AC6B cuando son netamente condensadores. Existe una categoría AC7 que llamamos en el criterio siguiente. En este caso tenemos AC8A. Esto es para mando de compresores herméticos en toda la refrigeración comercial, pero hay una refrigeración industrial
que permite rearme manual en los disipadores de carga. Entonces, si el contactor se va a utilizar para manejar este tipo de compresores que son herméticos, entonces debe cumplir con la categoría de uso AC8 A. Para el caso del criterio 3, es importante también conocerlo. Cada día estamos hablando más de oficinas inteligentes, pequeñas casas inteligentes. Eso se está logrando a través también de este tipo de contactores. Poco a poco va agarrando más robustez, pareciéndose mucho a los usos industriales. Pero para eso, de igual manera, hay unos criterios de categoría de uso que es importante conocer. En este caso, vamos a hablar de criterio número 13, según aplicaciones domésticas. En las categorías AC7A y AC7B, que están direccionadas para uso de aplicaciones domésticas. Vemos unos ejemplos de unos contactores, ya que los colores cambian, ya comienzan a ser blancos, ya comienzan a parecerse más al mundo de aplicaciones domésticas. Vemos el caso para la iluminación, ya la iluminación con una fase, una cantidad de lámparas ya sea incandescentes, como contactor estándar, 2 polos, 25 amperios para la categoría AC7A. Pero también podemos tener un contactor para 2 polos. Mientras más lámparas conectemos en la red, el consumo por supuesto aumenta. Ya tenemos el contactor 2 polos para 100 amperios, un amperio bastante considerado ya, pero es un contactor de uso doméstico. Está en otro caso para cuando es trifásico, tenemos iluminación trifásica, se hace el balance de cada una de las líneas para que las cargas estén equilibradas. En el caso de la figura, de un contactor estándar, 3 polos, 40 amperios, para ser usado en categoría AC7. Cerrando ya entonces el 14º criterio de selección para aplicaciones industriales. Vemos 3 usos importantes en la industria: banco de condensadores, iluminación industrial, hornos de resistencia y el clásico muy conocido por todos, el de manejo de motores industriales. En el caso de banco de condensadores, vemos en la figura contactor para condensadores, ya que tiene un arreglo muy característico de los contactores de uso para manejar banco de condensadores, que sirven como inductancia de choque para evitar el retorno de la gran energía que acumulan los condensadores. En su caso es disipar en el menor tiempo toda la energía que se acumula en los condensadores una vez de que tanto al momento de magnetizar como al momento de desenergizarlo. En la figura más o menos se ve el arreglo. Entre A1 y A2 está la bobina, tengo 2 contactos auxiliares, 13, 14 abiertos, 12 y 21 y 22 cerrados, los 3 contactos de potencia que van directamente a la carga y un juego de resistencia, un contactor que de apertura rápida, de cierre rápido, perdón, vean el símbolo, tiene una pestaña que me dice que ese contacto tiene que ser de cierre rápido, apenas se energiza para que las resistencias puedan permitir entonces el efecto de disminuir los picos de corriente en los condensadores. Un contacto auxiliar adicional está asociado con la activación de ese contactor. En cuanto a la iluminación, entonces tenemos un contactor de bajo consumo. En la figura vemos un contactor de 3 polos 80 amperios, el cual puede ser utilizado para cualquiera de estas 3 categorías. Cumple con categorías AC5A, AC5B, AC1, AC4, AC3. Entonces, en el caso de la iluminación trifásica, en hornos de resistencia tenemos tanto el caso bifásico como el caso trifásico, y en el caso de los motores, dependiendo del uso, bifásico y trifásico. Una vez visto entonces todos los que son los criterios de selección
Pasamos al tema 5. Vamos a hacer la selección. Ya tenemos suficiente conocimiento para poder entonces enfrentar el hecho de seleccionar un contactor utilizando la página web de la empresa Automatronic. Y arrancamos entonces con el tema 5. Partimos entonces que el departamento es arrancadores y la categoría es contactor. Accedo a la página de Automatronic en la dirección www.automatronic.com/producto.php. Tildo la opción disponible para poder acceder a todo el inventario cada vez que haga una selección de algún producto, en este caso contactores. El sistema o la página va a entender de que lo que me va a mostrar es el material disponible que está en todos los almacenes que posee la empresa Automatronic. Una vez que haya dado la opción disponible, voy a hacer la selección no por marca sino por departamento. Te hago el despliegue de los diferentes departamentos y busco el departamento arrancador. Una vez que seleccione arrancadores, el sistema me responde con las categorías, las diversas categorías que conforman el departamento de arrancadores, y selecciono la opción contactor. En ese momento entonces se va a desplegar en la página web de la empresa Automatronic una serie de productos que cumplen con cada una de esas características, que estén disponibles, que sea un departamento de arrancador y que sea la categoría contactor. Recuerda entonces cualquier duda, cualquier sugerencia, cualquier pregunta, pueden interactuar directamente con nuestro chat en vivo. El personal de atención al cliente, si está a su nivel, pueden responder la respuesta de su pregunta. Si no, van a contactar a algún asesor comercial o a algún asesor técnico comercial, dependiendo de la magnitud o la pregunta, el tipo de respuesta que necesite su pregunta. Pasamos entonces, continuamos con el ejemplo de seleccionar, de cómo seleccionar un contactor dentro de la página web. Accedo a la página automatronic.com/producto.php, tiro la opción disponible, selecciono la opción arrancador dentro del departamento, selecciono la opción contactor dentro de la categoría y se despliega un listado enorme, un gran listado de todas las corrientes, la corriente que es capaz de soportar los contactores seleccionados. Vemos entonces, una vez seleccionada la categoría de contactor, puedo acceder a seleccionar el contactor por la corriente que maneja su contacto de potencia. Por supuesto, hay accesorios, hay bobinas. Si voy a utilizar el contactor como inversor, hay una opción también en su categoría. Y ahí comienza entonces el despliegue de todas las corrientes. 6 amperios, 9 amperios, 12 amperios, 18, 25 amperios, 32, 38, 40, 20, 45 amperios, 50, 65 amperios, 80, 85, 95, 100, 105 amperios, 115, 130, 150, 185, 225, 150, 265, 300, 309, 330, 400 amperios, 500 amperios, 630 amperios. En el caso, como ejemplo, estamos siguiendo una guía de uso, una guía de selección. En este caso, para poder acceder a la subcategoría 2, debo seleccionar uno. En este caso, debo seleccionar una corriente de 250 amperios. En ese momento se despliega la subcategoría 2, que tiene que ver con el voltaje de la bobina. En este caso, para contactores de 250 amperios, que son capaces de manejar hasta 250 amperios, existen dos opciones. En la subcategoría 2, ahí dice opción para bobina 110 voltios AC y bobina 220 voltios AC. En este caso, selecciono 220 voltios AC, se genera la subcategoría 3, la cual me confirma que he seleccionado como voltaje de bobina para un contactor de 250 amperios
el voltaje de 220 voltios. Para complementar este ejemplo, entonces vamos a simular un caso, una solicitud de un cliente que está solicitando un contactor tipo industrial con su bobina de, de control. Va a utilizar el voltaje de 220 voltios AC. El contactor tiene que ser capaz de manejar 18 amperios máximo en la carga y se le está incluyendo que tenga un contacto abierto y un contacto cerrado. Entonces arrancamos, seleccionamos, colocamos para poder acceder a la página de la empresa Automatronic, www.automatronic.com/producto.php. Tildo la opción disponible para acceder al inventario de la empresa. Selecciono el departamento de arrancadores, selecciono la categoría contactor, se despliega la subcategoría donde están los tipos de accesorios, bobina inversor, y también puedo hacer selección por corriente. Ubico la 18 amperios para cumplir con el primer criterio de selección del cliente. El cliente me está solicitando un contactor que sea capaz de manejar 18 amperios, selecciono 18 amperios. En ese momento se despliega la subcategoría 2. Para el caso de contactor 18 amperios, existen 4 bobinas, voltaje para la bobina de control. Una bobina de control de 24 voltios AC, 24 voltios DC, 110 voltios AC y 220 voltios AC. Y para el caso de cumplir con el segundo criterio de selección, entonces selecciono la opción 220 voltios AC en la subcategoría 2, que está asociada con el voltaje de control del contactor. Se despliega la subcategoría 3, confirmando que he seleccionado una bobina de 220 voltios AC. En ese momento aparecen en la página web una serie de productos que cumplen con todos estos criterios de selección, que sean del departamento de arrancadores, que sean contactores, que manejen corrientes de 18 amperios, que tengan bobines de control, la bobina de control, el voltaje de la bobina de control en 220 voltios AC. Aparecen diferentes marcas. Entonces, ahora por criterio propio, el operador, la persona, el asesor comercial, el que esté buscando información sobre ese tipo de contactos, puede seleccionar dentro del grupo de las opciones que da la página web un contactor. En este caso, para cerrar el ejemplo, nosotros hemos seleccionado un contactor de marca Schneider. Si nosotros a esa opción le damos la opción ver más, la página web nos despliega una próxima página con información ampliada. Información ampliada que podemos ver. Entonces podemos ver el código de referencia de este contactor de 18 amperios, que su código es LS1 de 18N7. Hay una descripción que es importante conocer para confirmar que el proceso de selección de nuestro contactor es correcto. En este caso es un contactor de 3 polos, categoría C3, la corriente de 18 amperios que he utilizado para categoría C3 para manejar cargas inductivas, específicamente motores jaula de aquí. No aparece esta información acá, pero con la información que manejamos en los criterios de selección ya tenemos ese conocimiento, entonces podemos validar ese uso de este contactor. Posee un contacto nuevamente abierto y un nuevamente cerrado, tal cual como lo está solicitando el cliente, y que la bobina, el voltaje de control de la bobina de 200 voltios en corriente alterna. Entonces cumple con cada una de las características. En este caso el cliente no me está haciendo selección por marca, yo le estoy ofreciendo marca Schneider, cuyo precio son 17.301.793,10 céntimos más impuestos. El precio también viene en dólares. Esta información aparece en este despliegue que da el sistema de la página web de la empresa Automatronic, y en dólares cuesta $86,52 más impuestos.
Otro dato importante, muy importante, ya que utilizamos la opción disponible, el sistema me responde diciendo que hay 12 contactores de 18 amperios con estas características en el almacén de Maracay. En Barquisimeto hay cero inventario. Es importante también destacar que la empresa Automatronic hacemos despacho a nivel nacional. Esta información, una vez seleccionada, se puede también compartir vía Twitter, Facebook, LinkedIn, WhatsApp o WhatsApp. Confirmamos entonces, contactor industrial, 220 voltios AC, 18 amperios, contactor nuevamente abierto y nuevamente cerrado. Pasamos al tema 6, evaluación de los aprendizajes de los contactores. O sea, aquellas personas interesadas en cada uno, en evaluar sus conocimientos adquiridos a través de este seminario, puede responder las siguientes preguntas, las siguientes 5 preguntas, y enviar su respuesta al correo de ventas, ventados@automatronic.com. Las preguntas que el participante debe responder son: pregunta 1. Menciona los productos asociados con los arrancadores que vende la empresa Automatronic en su página web. Pregunta 2. ¿Qué es un contactor? Pregunta 3. ¿Cuál es el principio de funcionamiento de los contactores? Pregunta 4. ¿Cómo puedo seleccionar un contactor industrial? Aquí el participante tiene que referirse a los criterios de selección que hemos planteado acá, o también incluir criterios de selección propia. Hay que recordar que muchos de los participantes ya tienen una experiencia previa con los contactores. Aquí estamos tratando de crear una guía de uso de esa experiencia que tiene para que pueda seleccionar contactores de nuestra página web. Y precisamente la pregunta 5, entonces está orientada a que el participante pueda hacer una selección con toda esta información que consiguió a lo largo de este seminario. Pueda seleccionar un contactor con bobina de 110 voltios AC que sea capaz de manejar 12 amperios y que tenga un contactor abierto y uno cerrado. Debe enviar su respuesta, como mencioné, al correo de ventas@automatronic.com. Por supuesto, gracias, muy agradecido por su interés en participar en nuestro proceso de evaluación. Ahí el participante también puede solicitar información adicional sobre contactores o cualquier otro de la cantidad de productos que comercializamos a través de nuestra página web, a través de nuestro chat en vivo. Ahí el personal de atención al cliente estará atento a cada una de sus preguntas. Los invitamos entonces a utilizar el chat en vivo en cualquier duda que puedan tener en responder esta pregunta. Nuestra página web www.automatronic.com/productos.ph. Me resta más que agradecer por la atención prestada, deseando que todos estos conocimientos sean parte de su crecimiento profesional y que sean utilizados en pro de la mejora de su servicio a todos los clientes. Muchas gracias por la atención.